Bueno, Padre, en el nombre de Cristo, gracias te damos, Señor. Nuevamente estamos aquí delante de ti porque queremos, Señor, equiparnos, prepararnos siempre para poder compartir tu buena palabra con cualquiera que nos pongas de frente que lo necesite, Señor. Y sabemos que todos somos necesitados de ti. Así que prepáranos, equípanos, Señor. Ayúdanos, adiéstranos, Señor, para poder ser buenos, fieles servidores tuyos. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Amén. Y amén. Bueno, acompáñeme. Quiero que leamos aquí en 1 Samuel 16, 19. Entonces Saúl envió mensajeros a Isaí y dijo: envíame a tu hijo David, el que está con el rebaño. Y tomó Isaí un asno cargado de pan, un odre de vino y un cabrito, y se los envió a Saúl con su hijo David. David fue a Saúl y le servía, y Saúl lo amó grandemente y lo hizo su escudero. Bueno, ayer en el culto de la mañana, nuestro pastor habló acerca de los escudos divinos, ¿verdad? O los escudos celestiales, escudos espirituales, creo que era la palabra que utilizó. La cosa es que eran escudos. ¿El punto cuál es? El punto es que como son escudos, son para nuestra protección. Y eso es lo interesante y lo que realmente nos debe de llamar la atención a cada uno de nosotros. El punto es que en el no sé si fue en el cuarto o quinto punto, el pastor tocó este pasaje, que fue el que me llamó la atención. Dentro de toda la prédica me gustó el punto de David. ¿Por qué? Porque David fue un escudo, en este caso, para el rey Saúl. Fue su escudero, pues. Y por eso es que me gustó el punto cuando el pastor lo tocó. Y de hecho el pastor nos explicó de que Saúl trajo a David, lo hizo su escudero, y David comenzó a trabajar y a servir en este caso a Saúl como parte de su corte, de su ejército también, ¿verdad? Desde luego, porque el escudero eso es lo que hace, trabajar en el ejército de su rey. ¿El punto cuál es? El punto es que David se formó como un escudero de parte de Dios para proteger. Fíjese que si hay algo bien interesante en la vida de David es que dice Dios que él encontró a un rey conforme a su corazón. A pesar de los errores que cometió David, tenía un corazón conforme al corazón de Jehová. Y por eso no es de extrañarse que él haya sido un escudero, porque él quería ser como no ser como Dios, sino que quería actuar en funciones de cómo actuaba Dios. Dios actúa para cuidar a su pueblo, pues entonces él también actuaba para cuidar también al pueblo que el Señor le había dado. El punto es que David comienza a trabajar con Saúl como su escudero. Y por eso es que yo quiero que platiquemos un poquito acerca de el corazón de un escudero, ¿verdad? Apoyándonos un poquito del escudo espiritual, celestial o de Dios, los escudos de Dios que el Señor puso, porque ahorita estamos viendo ya a un hombre como un escudero, como un escudo, como un protector, y que es lo que nosotros queremos, deberíamos tratar de emular. Entonces pero note algo bien importante acá. Dice la palabra que entonces dice que Saúl mandó al padre Isaí, el padre de David: envíame a tu hijo que está con el rebaño. Y dice que David fue a Saúl y le servía. Entonces note algo: David fue a Saúl y le servía, y Saúl dice que lo convirtió en un escudero de él. El punto es que el concepto de escudero en la Biblia va mucho más allá de simplemente cargar armas o ordenar las armas, sino que un escudero es alguien que está con mucha confianza delante de su Señor. En tiempo presente, ¿cómo podríamos ilustrarlo? Como que usted anduviera con un su guardaespaldas. Entonces, el guardaespaldas en algún momento va a platicar con usted, va a escuchar de repente su llamada, alguna su picardía que usted haga, el otro se la va a conocer también. O sea, ¿por qué? Porque si usted necesita un guardaespaldas, va a tener que andar con usted. Si usted ocupa un guardaespaldas, no vaya a ser como unos señores que saliendo de una escuela
con mi hijo, que tenía una actividad deportiva. Pasó un carro a la par mía, el carro iba rápido, y bueno, nosotros no le tomamos importancia, sino que nos metimos en la fila para poder salir en orden. Y al ratito, como unos 2 minutos, un carro, un pick-up blanco se me mete y me quiso estorbar, me quiso quitar el derecho de vía. Y ¿qué le pasa? Dije yo, pero mejor que se vaya este. Y entonces me dice mi hijo, mejor déjalo pasar, porque ese es el guardia que anda con el otro carro. El otro ya se había ido y el guardia había quedado ahí tirado. Mire qué escudero el que andaba ese. O sea que si le querían hacer algo al tipo, era la oportunidad perfecta, porque el hombre andaba sin su guardia. Entonces no hay que ser escuderos de esa índole, no, sino que tenemos que estar bien firmes cuando nos toca. Entonces, un escudero, ¿quién es? Es alguien que te acompaña, que está contigo, que va a la par tuya en todo lo que tú vayas a hacer. Eso es lo que tiene que hacer un escudero. Entonces, cuando estábamos viendo esas, de hecho el pastor estaba hablando acerca de los escudos espirituales, y me llamó la atención que toca a David, no en función de un escudo espiritual, pero se vuelve un escudo ¿para quién? Para el rey Saúl. Y por eso es que es importante entender el corazón de un escudero para poder saber cómo nosotros debemos de actuar. Y ya va a ver hasta dónde podemos llegar con esto. No es largo, son 4 puntitos que quiero que miremos, pero que son ejemplos de lo que tú y yo tenemos que hacer como un escudero, porque tenemos que ser escuderos entre nosotros principalmente. Amén. Entonces, en nuestros tiempos modernos, ¿cómo podemos, ya hablando bíblicamente en la iglesia, cómo podemos comparar un escudero en tiempos modernos? Alguien que apoya, alguien que tiende la mano, alguien que sostiene, alguien que protege, alguien que está a la par tuya. Es un samaritano a la par tuya. Amén. Sí, porque el sacerdote y el levita pasaron de largo y no le hicieron caso al que estaba moribundo ahí, pero un samaritano sí vino en ayuda. Entonces ese fue un escudero para él. ¿Lo voy a entender, hermanos? Es importante que nosotros entendamos bien eso, porque ese es el corazón de un escudero. Ese es el corazón que tú y yo debemos de tener. ¿Por qué? Porque ese es el corazón que el Señor ha puesto en cada uno de nosotros. Bueno, el que tenemos que desarrollar como hermanos y como hijos del Señor. Ahora, para entrar ya de lleno, ¿qué es un escudero? Dice que es la palabra nasá o naká, cualquiera de las dos palabras en hebreo. No encontré un diccionario que la definiera. Bueno, algunos dicen que es nasá y otros dicen que es naká, pero entonces yo las puse las dos. Es levantar, es sostener, es llevar, es tomar, apoyar y es soportar, entre otras cosas más que implica la palabra. Entonces tiene mucho significado, pero si usted se nota, todo tiene que ver con colaboración, todo tiene que ver con estar a la par del otro para poder apoyar, para poder soportar. Amén. Entonces nos están diciendo qué es lo que nosotros tenemos que ser para mi hermano, para el que está a la par tuya. Y eso es a lo que estamos llamados a hacer. Ahora, acompáñame un poquito. Dice aquí en 1 Samuel, dice que David fue a Saúl y le servía, y Saúl lo amó grandemente y lo hizo su escudero. ¿Qué es lo primero que nosotros debemos como un escudero de desarrollar? Aprender a servir. Debemos de aprender a servir. ¿Sirve usted en la congregación? Sí, claro, usted está aquí en discipulado sirviendo. O por lo menos está en algún otro equipo de servicio que lo ponen a servir, ya sea en puertas, en los estacionamientos, ya sea en la ofrenda. Pero usted sirve. La cosa es que usted está sirviendo, tiene que desarrollar un servicio. ¿Para qué? Para poder crecer en la obra del Señor. Note algo bien particular: David no comenzó desde arriba. David no llegó siendo el rey de Israel, no. ¿Cómo comenzó David? Sirviendo al rey. Amén. Entonces note algo: en las escrituras es normal ver que Dios prepara a sus siervos desde abajo. Nunca los pone en puestos de exaltación. ¿Por qué? ¿Qué dice Pablo acerca de los neófitos? Que cuando tú pones a alguien así en un puesto alto, sí, le va a hacer daño, lo vas a entorpecer, lo vas a echar a perder más bien. Si a ti vienes recién llegado a la iglesia,
y dicen, hermano, bueno, como usted viene recién llegado a la iglesia, venga, párese aquí, cántenos algo o declárenos algo de la palabra. Si usted lo ponen arriba, lo pueden echar a perder. Mire, no es primera vez, hace muchos años todavía estábamos en el templo donde hoy es Itimol. Todavía veo algunos rostros aquí, yo muy de esa época. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Llegó un hermano, dizque profeta, y empezó a decir, vos y vos van a ser pastores. No sé si se acuerdan los hermanos que están aquí conmigo, pero alguna vez llegó un hermano que es profeta y empezó a decirle, y eran hermanos que yo no digo que no tenían para ser un pastor, pero no querían formarse, no querían servir, no querían empezar desde abajo, sino que querían que le pusieran el título pastor. Y a las naciones, dicen otros, ¿no? Y se van. Entonces los echaron a perder. ¿Por qué? ¿Por qué los echaron a perder? Porque ellos esperaban que, como el profeta los llamó pastores, que el pastor viniera y les dijeran, bueno, pasen ustedes, hermanos, y ustedes ya son. No, no es así. Tiene que ser como David, empezó desde abajo. Mire, déjeme decirle algo. Bueno, un verdadero escudero, ¿cómo arranca? En servicio. ¿Por qué? Porque ese es un estado de humillación, si usted quiere. Bueno, no es que se esté humillando por eso, pero es un tipo de preparación. Es decir, no empieza alto, no empieza con un nombre, no empieza con fama, no, empieza desde abajo a darse a conocer, y entonces ahí empieza a preparar su camino para un liderazgo. Ahora, déjeme enseñarle algo bien particular. ¿Qué era David aquí? Bueno, un escudero. ¿Pero qué estaba haciendo con Saúl? Le servía. ¿Quién cree que era el rey? Bueno, sí, Saúl, pero lee unos textos antes. ¿Quién era el rey? ¿A quién habían ungido? No sé si te buscas unos 5 textos antes o 4. Dice que Samuel llegó a la casa de David y ungieron a David delante de sus hermanos como rey. Entonces pregunto nuevamente, ¿quién era el rey de Israel? ¿David o Saúl? Bueno, sí, podríamos decir, esta es una pregunta capciosa, podríamos decir, ¿verdad? Porque si bien es cierto, David lo habían ungido rey, todavía no habían quitado a Saúl. Y eso, claro. 16, 13, ahí dice que lo ungieron, ok. Pero mire qué interesante, David dice que lo ungen rey. ¿Y cómo llega donde Saúl? Como servidor. O sea, ya sabía que era rey. Ya sabía, el hombre ya sabía que él era el rey. Pero entonces él entendió algo. Bueno, a mí me ungen como rey, pero todavía no han quitado a Saúl. Entonces yo continúo con porque él es el que ahora está como rey. Ya les voy a enseñar más adelante lo que él dice. Pero el punto importante es que, siendo él el rey, se hizo menos. Siendo nuestro Señor Jesucristo el rey, ¿cómo vino a presentarse? Como un siervo. No vino como el gran rey de reyes y señores. No, va a venir, sí, como rey de reyes y señor de señores, a gobernar con vara de hierro. Pero cuando vino como un siervo, como un siervo humillado, como un siervo, bueno, como hombre. Vino a servir, no a que le sirvieran a él. Pero fuerte para que te escuchemos todos. Bueno, claro, perdón. Ese es el mismo texto que me acaban de mencionar del 13, ¿no? Dice que lo ungieron y que ahí vino poderosamente el Espíritu de Dios sobre él. Y esto más, no solo eso, sino que el Espíritu se aparta de Saúl y más bien a Saúl le mandan un espíritu malo para que lo esté atormentando. Entonces David está sirviendo a un endemoniado, a un rey endemoniado, pues. Bueno, entonces, ¿cuál es el punto donde yo quiero llegar aquí? Que miren la humildad del rey David. Es un hombre que sirve ahora al Señor. Sí, Héctor. Ungía como rey, pero era un rey terrenal, porque ya Dios ya lo había quitado como rey. Ahora David sí fue ungido como rey, pero el tiempo de David no había llegado para colocarlo como rey. Sí, claro, ahora tenía que prepararse.
Ahora tenía que desarrollarse, ahora tenía que crecer ahora como rey. Pero ¿de dónde creció? Creció desde abajo, creció como un humilde servidor, como un escudero. De ahí que el corazón del escudero tiene que ser que aprender a servir independientemente que ya sepa. Bueno, les voy a poner otro ejemplo rapidito. José, ¿qué sueños tuvo José cuando era un muchachito de 14, 15 o 17 años? Él tuvo sueños donde su papá, su mamá y sus hermanos se rendían a sus pies. Y sin embargo, cuando se fue a Egipto, se fue como el rey de Egipto o como el príncipe de Egipto. ¿Cómo llegó? Mano, al bote lo metieron. En la cárcel estuvo, pero él supo esperar. ¿Saben qué es lo particular de José? Es así como David. Dice, la Biblia nunca dice que José empezó a renegar. Mira, a mí por eso hay películas que te narran ahí la vida de José, y yo me he puesto a verlas y está bien, me gustan algunas, otras no, pero en muchas de las películas ponen cosas que la Biblia no ha puesto. Entonces, claro, yo entiendo que hay un drama que el actor tiene que hacer o que le dicen que tiene que decir, bueno, lo que usted quiera, pero lo mejor leamos la Biblia. ¿Por qué? Porque José nunca le creó un despropósito al Señor. José nunca dijo, Señor, ¿y yo por qué estoy aquí en la cárcel? ¿Yo qué mal hice para estar aquí? ¿Vos te olvidaste de mí? Usted mira a José una vez decir eso. Por lo menos escrituralmente no está, y si no está es porque no lo dijo. Y lo mismo ocurre con David. Señor, pero si yo soy rey, ¿cómo que voy a estar sirviendo a Saúl? ¿De cuándo acá yo voy a tener que servir? Si yo el rey, me tiene que servir. No, fue humilde en reconocer que a él le hacía falta, que tenía que crecer, y que si Dios ahora lo ponía para servirle al rey, él iba a estar ahí, aunque sabía que él era el rey. Amén, ¿no voy a entender? Entonces, antes de gobernar, ¿qué tenemos que hacer? Aprender a obedecer. Antes de gobernar tenemos que ser humildes, pacientes, honrar y servir. Si tú y yo no hacemos esas cosas, no vamos a fracasar en nuestros intentos de poder escalar para con el Señor, porque no nos estamos dejando formar, sino que estamos queriendo ser alguien ya en la vida. Claro, el que se humilla es el que va a ser exaltado, y el que se exalta, claro, lo van a humillar, tarde o temprano lo van a humillar. Entonces, David entra al palacio como un servidor, no como un rey. Ahora, ¿qué hacía David ahí? Usted se recordará, David seguía al rey. A donde el rey iba, David tenía que estar con él, porque era su escudero, cabalmente su guardaespaldas. Ahora, cuando al rey le venían los demonios, le venía el espíritu malo a atormentar, ¿lo que hacía David? Sacaba su arpa y se ponía a alabar al Señor, y esa alabanza le ocasionaba liberación a Saúl. Entonces, mira lo que hace un escudero: ministra el alma de su cobertura, del que lo está apoyando, al que está apoyando. Entonces, perdón, es que había un espíritu enviado de parte de Dios para atormentar. Y mire que Dios usando a David, porque Dios lo usaba ahí para que fuera libre otra vez Saúl. Sí, claro, o sea, Dios te pone la prueba y también la salida, ¿verdad? En este caso a Saúl, ¿por qué lo probaron de esa manera? Porque era un desobediente, nunca hacía caso al Señor. Y David el obediente, entonces ahí entraba la contraparte, por así decirlo. Entonces él acompañaba al rey donde el rey estaba. Entonces era un servidor, ese es el punto importante. Entonces nosotros tenemos que aprender a servir. Tenemos que aprender a servir. Pero hermano, a mí me ponen a servir en el parqueo, ¿y qué tiene? Salvo que no tenga teja así como yo, pues entonces póngase su sombrero, su gorrita, y va a estar tranquilo allá en el parqueo, ¿verdad? O que lo pongan, mire, esta no es una queja, sino más o menos. Pero cuando yo llegué a la iglesia, Javier Ramírez, híjole, ya dije el nombre, bueno, ya ni modo. Javier Ramírez, creo que era, no sé si era el anciano del equipo o el diácono, no recuerdo. La cosa es que cuando llegaba a repartir el servicio, Javier me dice: Gerardo, te vas a baños. ¿A baños? Sí, pero el que está afuera, el baño de los niños. Ay, baño de niños. Bueno, la primera está bien, pues ni modo, baño de niños. El siguiente turno, no crea que en aquel templo se servía una cada 5. ¿Cómo servimos ahorita? Cada 6 semanas. No, allá eran una cada semana, porque solo habían
eran pocos servidores, así que 2 o 3 grupos tal vez, de 2 o 3 equipos de servicio, así que por mucho era, y no había la rutina de un equipo por semana, sino que nos mixteábamos. La cosa es que al siguiente turno, al baño. Al siguiente turno ya ni preguntaba, me iba al baño yo solito, hermano. Entonces yo le dije: Javier, vos sí que la agarraste conmigo. Entonces usted sabe cómo es Javiercito, especial, ¿verdad? Sí, papito, es que solo sí vas a aprender. Vaya que se aprendieron. Aprendí a no querer más estar en ese lugar. Bueno, ese es un ejemplo. No es queja, pero más o menos le digo yo a Javier, ¿verdad? El punto es que ese es el ejemplo que tenemos que tomar nosotros de David. Mire, le doy otro ejemplo. En Éxodo 24:13 se levantó Moisés con Josué, su servidor, y Moisés subió al monte de Dios. ¿A quién tenemos aquí? A Josué. A Josué, que es el gran capitán del ejército de Israel, el gran guerrero. ¿Cómo cree que llegó a esa posición de ser un guerrero obediente, capitán del ejército de Israel, el escogido de parte de Dios para suceder a Moisés en la jerarquía del pueblo? Porque era servidor de Moisés. ¿Me doy a entender? Cuando usted, aún a sabiendas de lo que él era, si se vuelve servidor de liderazgo, entonces ¿qué es lo que va a ocurrir? Tarde o temprano usted va a aprender, tarde o temprano usted va a saber cómo moverse. Josué aprendió a ver cómo Moisés entraba y cómo Moisés salía. Josué aprendió a saber cómo Moisés trataba con el pueblo, cómo se conectaba con Dios y ministraba al pueblo. Entonces son cosas que él vio en el ejemplo de su líder. Empezó a ministrar, empezó a desarrollarlos, y cuando acordó, Dios llama a Moisés y Dios no empezó a rebuscarse dentro del pueblo. ¿Y ahora quién pongo en vez de Moisés? No, ya tenía su sucesor preparado, equipado. ¿Quién? El escudero, el que le servía. ¿Por qué? Porque había un corazón dispuesto a aprender, había un corazón dispuesto a servir, había un corazón dispuesto, entregado para poder desarrollar una vida de servicio, que es lo que el Señor espera de cada uno de nosotros. Entonces Moisés, en este caso Josué, seguía a Moisés a las batallas. Cuando estaba en la tienda de reunión, cuando subía al monte, en este caso subieron al monte de Dios. Es cierto que él no llegaba a donde estaba, pero escuchaba cuando Dios se manifestaba con Moisés, escuchaba cómo Dios platicaba con Moisés. Y claro, Moisés le fue enseñando con el tiempo, porque hubo un momento donde él se quedó a cierta altura y Moisés subió, y Moisés le dijo: ¿qué son esos gritos que se escuchan en el pueblo? Yo creo que tienen alguna fiesta, alguna celebración. No, dice Moisés, te voy a enseñar, Josué. Eso es depravación, eso es desobediencia. Este pueblo se nos perdió aquí en lo que tú y yo estábamos aquí arriba. Entonces Josué ya iba aprendiendo de parte de Moisés y de parte de Dios de cómo liderar un pueblo. Entonces así es como se aprende. Amén. Entonces, bueno, a alguien le escuché decir, no son palabras ni mías, sino que las estaban anotadas en un libro que no me recuerdo de quién era. Dice: quien no aprende a seguir correctamente, difícilmente sabrá dirigir correctamente. Todos tenemos que ser enseñados en algún momento, y entonces cuando estamos de servicio con los demás, entonces es como aprendemos nosotros a caminar con el Señor. Amén. Y bueno, mire que en Mateo, ¿qué nos dice nuestro Señor en Mateo 20:26? No ha de ser así entre vosotros, dice el Señor, hablando de quién va a ser el mayor. Aquellos tenían discusión de quién va a ser el mayor. No ha de ser así entre vosotros, dice el Señor, sino que el que quiera ser entre vosotros, o el que quiere entre vosotros llegar a ser grande, ¿qué va a ser primero? Un servidor. ¿Quiere ser grande? Sirva al Señor a donde el Señor le ponga. Y no empiece a renegar: no, que el parqueo no, que recoger ofrendas no, porque los hermanos le meten la mano ahí y quieren sacar más bien lo que ponen los demás. No. Bueno, que tiran basura, ¿verdad? Sí, hombre, qué desmadre. Pero bueno, el punto es que esas cosas son las que nosotros tenemos que buscar y hacer. Tener que servir al Señor. El liderazgo
tenemos que desarrollarlo en el servicio primeramente. Si nosotros no aprendemos abajo, no vamos a poder estar arriba. Es una deducción simple de parte del Señor, ¿verdad? Entonces, fíjese que, bueno, vamos a avanzar mejor un poquito más. Miren, 1 Samuel 24:10 dice: he aquí, han visto tus ojos cómo Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva, y me dijeron que te matase, pero te perdoné, porque dije: no extenderé mi mano contra mi Señor, porque Él es el ungido de Jehová. Entonces, segundo punto de lo que tú y yo tenemos que hacer para poder entender el corazón de un escudero, no solo es servir, ser fiel. ¿Perdón? Claro. La fidelidad y la lealtad ante todo, ¿verdad? Tenemos que aprender a ser fieles en todos lo que nosotros, fieles para con la cobertura, fieles con el ministerio, fieles con todo lo que tengamos que desarrollar, que seamos hallados fieles. Recuerde que para nosotros la fidelidad, bueno, en algunas versiones dice que es una de las manifestaciones del fruto del Espíritu: fiel o fidelidad, cualquiera de las dos, o fe, ¿verdad? Que son tres cosas que nos enseña la Escritura. Entonces, eso es parte de un fruto que nosotros tenemos que dar al Señor, ser fieles y leales. Entonces, note lo que dice David aquí. Mire, una de las características importantes del escudero es la fidelidad. ¿Por qué? Porque, bueno, aplíquenlo en una vida normal. Si usted va a tener un subguardia, ¿cómo va a querer que sea ese guardia? O usted va a estar pensando: este guardia de repente me pone el cohete a mí y me atraca a mí más bien. ¿Usted cree que ese sería un guardia? O sea, ¿estaría usted durmiendo en paz sabiendo que tiene un guardia así en la casa, que más bien lo puede asaltar a usted mismo? Entonces, por eso se ocupa la fidelidad y la lealtad ante todo. Ahora, me sorprende David con lo que le ocurre a él, porque ¿qué es lo que pasa aquí con David? David se encuentra en una cueva y ellos están ahí como escondidos, porque Saúl lo está persiguiendo, lo quiere muerto. ¿Por qué? Por la envidia lo hace arder, porque obviamente ya el hombre está descontrolado. Pero el punto, ¿cuál es? David se lo topa en la cueva, ellos se duermen, y los amigos, los compañeros de David le dicen: mira, ya Dios lo puso en tu mano, ya solo está de que le pases la espada y el reino es tuyo. ¿Y qué hizo David? Lealtad, fidelidad. David lo llamó, mire lo que dice ahí: no extenderé mi mano contra mí, Señor. Contra mí, Señor. Mire, ¿cómo enfrentaría usted a alguien que lo está persiguiendo para darle muerte? Lo está literalmente cazando porque lo quiere ver muerto, simplemente por el hecho del egoísmo, simplemente por el hecho de la envidia. ¿Cómo actuaría usted si se lo topa en la calle? Usted le diría: mira, no peleemos. Vos sos mi hermano, vos sos mi amigo, sos qué sé yo, sos mi vecino, no peleemos. Ni le menciono lo que quiero que ella pensó. Porque realmente él tuvo una capacidad. Por eso es que vemos que David tenía el corazón conforme al corazón de Jehová, porque tuvo una acción leal, tuvo una acción fiel. No voy a pecar, no voy a levantar mi mano, porque tú eres mi Señor. Todavía el Señor no te ha quitado, yo no te voy a poder quitar hasta que Él me ponga a mí por ti. Pero porque él entendió algo. Dice David que él era el ungido de Jehová. Quizá en ese momento ya no, pero David entiende que si alguna vez fue ungido de parte de Dios para poder ser el rey, él no tenía por qué tocarlo, porque está escrito en la ley: no tocaréis a mis ungidos. Entonces David respetaba la palabra del Señor. Y entonces eso es lo increíble de cómo funciona la lealtad y la fidelidad de David. Él demuestra la fidelidad. Bueno, es bien fácil demostrar fidelidad cuando todo está bien. Es bien fácil demostrar lealtad cuando todo te está yendo bien. Pero cuando todo está malo, cuando a ti te está llevando el río y viene el otro y queriendo hacerte una injusticia, ¿es fácil demostrar fidelidad en ese caso? Pues claro que no. Ahí las cosas ya pesan y duelen. Entonces ese es el problema. La fidelidad bíblica
no significa de ninguna manera aprobar un pecado. David no le estaba aprobando el pecado a Saúl, pero estaba perdonando su vida porque entendía dos principios: uno, que lo habían puesto por señor de él, y otra es porque Jehová en algún momento lo había ungido para que fuese señor de él. Entonces respetaba ese criterio de parte de Dios. Cuando tú y yo respetamos los criterios que Dios pone sobre nosotros, o los mandamientos, o cualquier palabra que el Señor mande, entonces estamos demostrando tener un corazón conforme al corazón de Jehová. Ahora, quiero darle un ejemplo. No es parecido, pero más o menos en algún momento se cruza. Ruth 1:16. Mire lo que dice la palabra aquí con Ruth. Dijo Ruth: no insistas. Este es un pasaje muy usado, bueno, a veces en matrimonio, no sé por qué, pero bueno, ahí lo usan, ¿verdad? No insistas en que te deje o que deje de seguirte, porque a donde tú vayas iré yo, y donde tú mores moraré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. ¿Por qué escogí este pasaje particularmente? Bueno, usted se recordará que Noemí se le murieron sus hijos, se le murieron su esposo, y solo quedó ella con sus nueras, con las dos nueras, Orfa y Ruth. ¿Y qué pasó con Orfa? Bueno, Noemí, ya mi esposo se murió, yo me voy a mi familia. Le dio un beso y se fue. ¿Y qué hizo Ruth? Mira lo que hizo Ruth. Ruth se quedó con su suegra. Es decir, en la adversidad ella fungió como un escudero para con su suegra. ¿Por qué? La soportó, la llevó, la alimentó, le ayudó a salir adelante. Y mire, la situación no era fácil, porque Noemí ya no tenía nada, ya no tenía esposo, no tenía hijos, no tenía nada. No tenían, la economía estaba hecha a pedazos, perdieron todo, y tenía encima que regresar a su tierra para poder reconstruirse nuevamente. Y entonces, ¿qué pasa? En tiempos difíciles es a donde se puede ver ¿qué? La fidelidad, la lealtad. Tenía que ser leal Ruth con Noemí. Es decir, era su suegra, es cierto, madre por ley, sí, de acuerdo. Pero había alguna, vaya que tocar ley, había alguna ley que le decía que ella tenía que quedarse con Noemí. ¿Por qué lo hizo? Claro, como Orfa podía haberse ido y tranquilo, no había ningún problema, pero fue leal y fiel a su madre por ley, por así decirlo, ¿verdad? Que esa es la palabra. Entonces, mire, la verdadera fidelidad, ¿dónde se mira? En los tiempos difíciles. ¿Acaso no hay un dicho ahí que los verdaderos amigos se conocen cuando? ¿Perdón? Sí, los verdaderos amigos salen cuando estamos en necesidad, cuando todo está bien, cuando tú invitas a comer a cualquier, entonces todo el mundo va a querer llegar contigo. Cuando todos estamos abundados y estamos con salud, podemos ir a jugar pero cuando uno ya está enfermo, cuando ya no tienes cómo pagar, ¿qué te dicen los amigos? No, bueno, hoy no puedo pasar por ti porque entonces va a tener que invitarte a esto, al otro, y ya no puedo. Entonces, ¿quién es el verdadero amigo? ¿A dónde surge el verdadero amigo? ¿Cuando todo está bien o cuando hay dificultades? Cuando hay dificultades, ahí está el que te visita, el que te llama cuando tú tienes una dificultad, el que está pendiente de ti cuando tú tienes una dificultad. Ahí está tu verdadero amigo. El que no abandona cuando ya no hay beneficio, el que no abandona cuando ya no hay ninguna. Mire, lo que estábamos hablando ahorita, Noemí ya no tenía cómo mantener a Ruth, más bien fue Ruth la que propuso ir a buscar cómo mantener a su suegra, cómo mantener a Noemí. Entonces Ruth no buscó conveniencia, buscó fidelidad. Amén. Entonces eso es lo que tenemos que hacer ahora. Dios honró esa fidelidad de Ruth. ¿Cómo terminó Ruth, hermanos? A ver, recuérdenme. Linaje, el linaje del Señor, la genealogía del Señor, exactamente. Mira qué privilegio tuvo Ruth, porque Ruth, ¿de dónde venía, hermanos? De Moab. Era un pueblo de incestos, un pueblo pagano, y sin embargo el Señor agarró a esa que no tenía promesas, que no tenía ley, que no tenía pacto, y la trae y la instala en la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque vio a una mujer leal y fiel. Amén.
Entonces eso es lo que encontramos en el corazón de un escudero: fidelidad y lealtad. Ahora acompáñeme para que no se nos vaya mucho el tiempo también. En Samuel 14:6, primera de Samuel 14:6 dice: Jonatán dijo al joven que llevaba su armadura: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizá el Señor orará por nosotros, pues el Señor no está limitado a salvar con muchos o con pocos. Y su escudero le respondió: haz todo lo que tengas en tu corazón, pues aquí estoy contigo a tu disposición. Entonces un escudero fortalece en tiempos de dificultad. Mire, Jonatán se topó con un dilema, y es que estaban en pleno combate, en plena guerra con no sé si eran con los filisteos o con los, bueno, creo que eran con los filisteos. La cosa es que se topan con un campamento enemigo en territorio de ellos, y Jonatán le dice a su escudero: mira, vamos a entrar, porque estos, para empezar, son incircuncisos, y el Señor, no importa si vamos dos o vamos muchos, si el Señor va a dar la victoria, la va a dar. Pero mire qué valiente el escudero. El escudero no se puso a pensar: Señor, jefe, Jonatán, solo somos tú y yo, y aquellos no sé cuántos cientos andarán ahí armados, solo somos nosotros, entonces se nos van a venir encima y nos van a... No, ¿qué le dijo? Haz todo lo que tengas que hacer. Entonces el escudero más bien le sirvió de fortaleza a Jonatán. Jonatán quizás estaba probando qué es lo que él iba a decir, y cuál fue la respuesta que encontró. Fuerte: vamos, yo estoy a la par tuya. Si tú avanzas, yo avanzo. Si tú te detienes, yo me detengo. Yo te sigo a ti. Yo voy delante de ti. Entonces, eso es lo que hace un verdadero escudero. Mire, recuérdese de algo. ¿Se acuerda usted de la pelea que tuvo David con Goliat? Usted se acuerda de los primeros textos. Dice que Goliat se le iba acercando a David, y David empezó a correr hacia él. Ahora, lea algo bien particular. No recuerdo ahorita exactamente el texto, pero si usted lo lee, se va a encontrar con algo. Dice de que Goliat, su escudero, iba delante de él. Delante de Goliat iba el escudero de Goliat. Pero después ya no apareció el escudero. ¿Qué le habrá pasado? ¿Será que tuvo miedo cuando David le empezó a decir: mira, Goliat, vos no estás blasfemando contra Israel, sino que contra el Dios de Israel, y tus carnes van a ser tiradas a los cuervos y te van a comer? Todo lo que le dijo, la guerra de palabras que tuvieron ahí. Pero ¿cuál es el punto? ¿Y dónde estaba el escudero de este? David se presentó sin escudero, porque para ese entonces no tenía, era un simple pastorcito. Pero Goliat sí tenía escudero, pero no volvió a aparecer. Ahora, con Jonatán fue diferente. El escudero ahí estaba con él: haz lo que tengas que hacer. Si tú avanzas, yo avanzo. Si tú quieres ir en pos de estos incircuncisos, vamos ahí a matar a todos estos. ¿Por qué? Porque el escudero está hecho para dar soporte. El escudero está hecho para apoyar, para fortalecer, no para cuestionar. ¿Qué tal si el escudero, mire, si hubiera llevado el escudero de Goliat, le hubiera dicho: mira, Jonatán, se nos van a venir un montón encima y no vamos a poder contra todos ellos? Porque eso fue lo que solo se le apareció a David, con una ondita y 5 piedras, y el hombre ya salió corriendo. Entonces, ¿qué vemos en este escudero? Permanece cerca de su líder en la batalla. Dice que no huyó por miedo, fortaleció la fe de su líder. Porque ¿qué le dice Jonatán? Mira, el Señor no está limitado para salvar ni con muchos ni con pocos. Bueno, si tú dices eso, quiere decir que así es, así que vamos para adelante. No lo debilitó, no le dijo: no, mira, cuestionemos, miremos, mejor miremos cuántos son para ver si podemos entrar contra ellos o no. Tal vez aquellos son 4 y nosotros 2, pues algo podemos hacer. Pero si se nos vienen 100, no cuestionó nada, dice: vamos a hacerlo. Entonces esas son las cosas importantes. Compartió el riesgo. ¿Usted compartiría riesgo con alguien? Tal vez ya lo ha hecho y sin darse cuenta. Pero en alguna medida uno siempre comparte el riesgo cuando actuamos tú y yo en alguna actividad. Incluso si podemos decir: mira, vamos a ir a un lugar a predicar, ahí vamos a ir a un parque a predicar, ahí te puede salir un loco que te puede aventar piedras después por estar mencionando el nombre del Señor Jesucristo, porque ya ha ocurrido eso.
estás compartiendo riesgos, pero ¿sabes qué? Tú dices, no, yo voy porque el Señor me manda, yo voy y voy con un escudero que me apoya, que me ayuda, que está dispuesto a enfrentar el peligro. ¿Por qué? Porque vamos a hacer la obra del Señor. Amén. Entonces, uno de los ejemplos más claros de apoyo, pues yo lo veo aquí en Éxodo 17:12. Dice que las manos de Moisés se le cansaban, entonces tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, se sentó en ella y Aarón y Hur le sostenían las manos, uno por un lado y otro por el otro. Así estuvieron sus manos firmes hasta que se puso el sol. Yo sé que usted se acuerda de esos textos, ¿no? Así que no es necesario también que repasemos tanto, pero ¿qué es lo que ocurre? Hay una guerra contra Amalek. Josué está en el campo de batalla peleando con su ejército, él como comandante del ejército. Y entonces Moisés está con un par de escuderos, uno es su hermano Aarón y otro es Hur. El punto ¿cuál es? Que Moisés, siendo el líder, el Señor le dice: levanta tus manos, y en lo que él está levantando las manos y orando, poniéndose en intercesión por el pueblo, entonces el pueblo va ganando. Pero la batalla se extendió por todo un día. ¿Cuántos años tenía Moisés, hermano? Más de 80 seguramente, claro. Empezó a servir, liberó a Egipto a los 80, así que ahí en esa batalla tendría más de 80. ¿Cuánto tiempo levanta usted sus manos y las mantiene así? Si usted dijo que estamos relativamente jóvenes, nadie dice amén. Tan viejos todos, va, está bueno, no hay problema. Entonces, si usted y yo que estamos relativamente jóvenes no aguantamos tener nuestras manos arriba, ¿se imagina Moisés? Ya con la edad de los 80 y algo, 80 y tantos años. Entonces vino un liderazgo, vinieron sus escuderos. ¿Y qué hicieron los escuderos? Los sentaron y sujetaron sus manos. ¿Por qué? Porque entendían que mientras él intercedía, el pueblo ganaba. Entonces necesitamos la intercesión del pueblo. Amén. Necesitamos interceder por el pueblo para que el pueblo triunfe. Pero nuestras manos se van a cansar. Necesitamos ser, tú y yo, escuderos que soportemos el uno al otro para que nuestras manos siempre estén arriba, de intercesión por los demás y aún por nosotros mismos. No es el caso de Moisés. Pero mire, estos escuderos nos empezaron a decir: bueno, Moisés es el líder, hay que se encargue él, mire cómo mantiene la intercesión, cómo mantiene sus manos para que el pueblo venza. No dijeron eso. No dijeron tampoco, bueno, como él es el líder, él va a resolver. Tampoco dijeron eso. Me estoy dando a entender los puntos que le quiero mostrar. ¿Sí? Amén. Amén. El trabajo del escudero, la preparación de ungir las armas, ¿correcto? Excelente, sí, bonita la aplicación. Y eso es lo que estaban haciendo cabalmente Uri y Aarón. Entonces, ellos sostuvieron. Mire, déjeme decirle algo así rápidamente. ¿Por qué ganó entonces Israel en esa batalla? ¿Quién ayudó a ganar la batalla? Pues es la pregunta. Aarón y Hur, que fueron escuderos de Moisés en ese momento. Amén. Entonces tu trabajo y el mío debe de ser ese dentro de la congregación. Hoy en día el liderazgo, puede haber agotamiento, puede haber desánimo en algunos, y no solo en uno, sino que puede estar pasando pruebas en los demás también. Entonces debemos de ser escuderos los unos con los otros, debemos de apoyarlos los unos con los otros, debemos de orar los unos por los otros. Bueno, mire lo que dice aquí la palabra. Dice aquí en Tesalonicenses, Pablo está diciendo: por tanto, alentaos los unos a los otros, edificaos los unos a los otros, tal como lo estáis haciendo. Mire, Pablo le habla a la iglesia y le dice: ¿saben qué? Yo veo que ustedes se están fortaleciendo entre ustedes, yo veo que ustedes se están alentando, yo veo que ustedes se están edificando, continúen así.
Ese es el trabajo de equipo de iglesia, ese es el trabajo de un escudero. Esa es la forma en que tenemos que hacerlo. Ahora, si usted viene a la iglesia y lo que hacemos es empezarnos a criticar entre nosotros, imagínese que alguien se acerca a usted y le dice: yo miro que el hermano Gerardo está triste, así, a ver en qué pecado antes y ahora. Sí, porque eso es lo que hacemos nosotros. A ver en qué lío se metió por andar en pecados, ahora está triste y ahora está decaído y él no quiere ni siquiera venir a ministrar el discipulado. Hermano, ¿y de cuándo acá nos han llamado para señalar? Si el Señor claramente dice, creo que Mateo capítulo 7, si no estoy mal, verso 7 o el primero, creo que es 7:7 o 7:1, no recuerdo. No juzguéis. Uno ¿verdad? No juzguéis o no señaléis o no juzguéis para que no seas juzgado. Con la vara que tú mides vas a ser medido, dice. Entonces, si cada uno de nosotros nos ponemos a ponernos varas, cada uno a nosotros, entonces yo no di la medida, te la van a poner a ti también, a ver si tú das la medida para que dejes de estar hablando del otro. ¿Me doy a entender? Sí, que sé que no se puso tan bueno el mensaje, por lo menos ya no se puso tan alegre, pero ni modo, es lo que nos toca. Es lo que nos toca porque el escudero, ¿qué es lo que hace el escudero aquí? Edificar. Edificaos, no dice destruíos. Amén. Entonces, cuando nos estamos criticando, nos destruimos, nos autodestruimos tú y yo. Pero cuando nos estamos confortando, cuando nos estamos alentando, si tú miras a un hermano triste, ni siquiera te interesa saber por qué está triste. Solo dile: hermano, yo sé que el Señor va a resolver todos tus problemas. Dale una palabra de ánimo, de aliento, para fortalecerle el alma. Amén. Entonces eso es lo que necesitamos hacer cada uno de nosotros. Mire lo que dice el Señor Jesucristo. No, perdón, en Gálatas 6:2. Llevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Entonces viene la pregunta. ¿Cuál es la ley de Cristo? ¿Cuál es la ley de Cristo según este texto? Soportarnos, compartirnos. Es decir, si tú estás cargado, yo te puedo ayudar a llevar esa carga animándote, dándote un consejo, apoyándote en algo que pueda servir, que pueda ser de útil. ¿El punto cuál es? El punto es que el corazón de un escudero es cumplir la ley de Cristo. ¿Cuál es cumplir la ley de Cristo? Compartir las cargas. Tú no puedes, yo te voy a ayudar. Tú no puedes, no voy a decir, pues ya te llegó el río. No. Yo te puedo aconsejarte, puedo ayudarte, puedo apoyarte en algo que para poder fortalecerte y así salir adelante. Entonces, así es como funciona esto. Entonces, mire, el escudero de Jonatán no se hizo famoso por eso. ¿O usted conoce el nombre de él? Es que me acordé ahorita que a veces lo que uno busca es un nombre, una fama, pero el escudero de Jonatán no se hizo famoso. No registraron el nombre, no sé si en alguna genealogía, tal vez. Pero ¿cuál es el punto? Su apoyo fue clave para que Israel obtuviera en ese momento una gran victoria. Y no llegaron ellos dos al campamento a decir: miren a todos los que derrotamos. No, simplemente disfrutaron de la victoria, pero todo el pueblo que la había ganado. Entonces, ¿cuál es el punto? Muchas veces el Señor usa personas que tal vez no están al frente, pero que sí hacen el trabajo de fortalecer en tiempos de dificultad a los que realmente necesitan el ánimo, la fuerza. Amén. Bueno, terminamos ahorita con este punto. Segunda de Timoteo capítulo 3 verso 10. Pero tú has seguido mi enseñanza, conducta, propósito, fe, paciencia, amor, perseverancia, persecuciones, sufrimientos, como los que me acaecieron en Antioquía, en Iconio y en Listra. Mire lo que dice Pablo: qué persecuciones sufrí, y de todas ellas me libró el Señor. Pero note algo bien importante. ¿Qué le está diciendo Pablo a Timoteo? Tú has seguido mi enseñanza. Quiere decir que Timoteo era un escudero que tenía un corazón enseñable, que tenía un corazón para poder aprender, que tenía un corazón dócil, que se dejaba enseñar. Él no decía: bueno, yo ya estoy a la par de Pablo, así que ya me las sé todas. No. Pablo incluso le dice: mira todo lo que he vivido, mira las persecuciones que he sufrido. Tal vez tú no has pasado por persecuciones como las que Pablo vivió,
Pero el punto es que ¿está tu corazón dispuesto a aprender? ¿Está tu corazón dispuesto a dejarte enseñar? Es que a veces decimos, bueno, yo ya estoy en el discipulado, entonces yo ya sé de la palabra, nadie me tiene que andar enseñando a mí. Cualquier parecido es por culpa suya, porque realmente eso es lo que nos ocurre a nosotros. No sé, cuando ya aprendemos un poquito ya nos creemos expertos, y entonces tenemos que bajarle un poquito a eso. ¿Por qué? Porque si tú dejas de aprender, ¿qué va a pasar? Sí, dejamos de enseñar automáticamente. Si dejamos de aprender, dejamos de enseñar. Entonces tu corazón tiene que estar siempre dispuesto a seguir la enseñanza de tu liderazgo, a seguir la enseñanza del que bueno, mire lo que dice aquí, del que le enseña la conducta, propósito, fe. Mire, cada uno de estos puntos es un mundo, es un mar, híjole, de aprendizaje para cada uno de nosotros, y en eso nosotros tenemos que tratar de vivir siempre. Entonces Timoteo camina junto a Pablo, él como su escudero, y observa la conducta de Pablo, observa la doctrina de Pablo, observa las pruebas que porque ¿sabe qué es lo que pasa? A veces nosotros queremos ver al hombre del ministerio. ¿A cuántos de ustedes, una pregunta aquí entre usted y yo, nadie más se va a dar cuenta, ¿a cuántos de ustedes le gustaría tener una iglesia como la que nuestro pastor tiene? A ninguno. No, pregunta rápida, mano, aquí entre nosotros, aquí no le voy a decir al pastor, yo sé que nadie de aquí no va a salir, pero ¿a usted no le gustaría tener una iglesia como esta y ser el pastor usted de una iglesia como esta? Pero ¿sabe por qué? Porque usted no ha visto las pruebas que él ha vivido. Usted solo ha vivido el auge del ministerio, pero no las pruebas del ministro. Y ahí está el punto diferente. Si nos ponemos en los zapatos de él, creo que le diríamos: Señor, que se quede con sus zapatos el pastor y yo con los míos. Sí, claro. Y no es porque queramos echarnos para atrás con un ministerio, no, es porque todo conlleva una enseñanza, todo conlleva una prueba, porque la prueba es la que te va a hacer crecer en el camino del Señor. Y yo sé que tú has sido probado en este tiempo que has sido un discípulo. Simplemente con el hecho de ser un discipulador y con exponerte a enseñar la palabra, ya has sido probado. Es un hecho que en algún momento te han probado la misma palabra que tú has enseñado. ¿Por qué? Porque el Señor quiere ver qué es lo que hay en tu corazón y qué es lo que está en el mío. Por eso es que tenemos que ser escuderos con un corazón enseñable, disponible siempre para aprender humildemente, porque alguien te puede enseñar siempre. Amén. Entonces todavía, bueno, te voy a decir lo que reconoció Timoteo. Timoteo reconoció: yo necesito crecer, todavía tengo que crecer. Necesito dirección, todavía necesito ser orientado. Necesito formación espiritual, todavía tengo que desarrollar. Eso es lo que te pasa a ti y a mí. Tenemos que seguir siendo enseñados, tenemos que seguir siendo desarrollados, y eso es el punto con Timoteo. Bueno, voy terminando para que no nos vaya tanto el tiempo. Segunda de Timoteo 1:13 dice: retén la norma de las palabras sanas que has oído de mí, en la fe y en el amor en Cristo Jesús. ¿Por qué? ¿Qué dice Pablo ahí? Primero nosotros tenemos que aprender una verdad para después irla a compartir. Y creo que aquí me agarro un poquito de aquel texto que lo hemos usado de base para el discipulado. Aquí ya, mira, Juan Carlos ya se lo aprendió. Esdras capítulo 7 verso 10. Dedica tu corazón a estudiar las escrituras. ¿Para qué? Para irlas a enseñar, para vivirlas. Y eso es lo que le está diciendo Pablo aquí a Timoteo: retén la norma de las palabras sanas que has oído de mí. ¿Para qué? Para que después las instruyas, pero después de que las has vivido, después de que las has practicado, después de que tú, ya sabiendo cómo yo he vivido, vivas en esa misma forma, en esa misma conducta. Y eso es a lo que estamos nosotros llamados. Tiene que haber humildad, tiene que haber paciencia, madurez espiritual, dependencia de Dios. Tenemos que vivir todo eso en base a como el Señor nos los ha planteado. Entonces, ¿cuál es el corazón de un escudero? Mire,
4 puntitos. Yo sé que usted puede sacarle mucho más a esto, pero 4 puntitos lo quiero desarrollar yo. Aprender a servir. Tú y yo tenemos que ser fieles en el servicio, aunque tú sepas que el Señor ya te llamó como pastor. No hay problema, pero empieza desde abajo. ¿Cuántas veces el pastor nos ha dicho, si yo pudiese volver atrás, hubiese aprendido a estar en una puerta, a estar en el sonido, a poder recoger una ofrenda, a poder estar? ¿Por qué? Porque hubiese sabido cómo se desarrolla el equipo de servicio, hubiese sabido cómo se trabaja el servicio, para que cuando uno llegue a decirle cosas que no son, pues no caiga en la mentira tampoco, ¿verdad? Sino que realmente entienda y sepa cómo realmente se dirigen las cosas. Entonces un verdadero escudero de Dios que aprende a servir, un verdadero escudero de Dios que es fiel y leal a su liderazgo, a su líder, así como lo hizo David con Saúl. Recuérdese, David servía a un rey que ya estaba, por así decirlo, destituido, y sin embargo se mantenía sujeto a él. ¿Por qué? Porque era fiel, porque era leal. También fortalece el corazón de un verdadero escudero, fortalece en la dificultad. Cuando usted mire a alguien en dificultad, no lo señale, no hable mal de él, sino acérquese con el propósito de apoyar, amén, de ser de edificación. Y finalmente se deja enseñar. El corazón de un escudero está presto para aprender siempre algo nuevo, porque nosotros no conocemos todas las cosas. Es más, nos vamos a ir de aquí sin conocer todas las cosas. El conocimiento completo va a llegar hasta que estemos ya delante del Señor. Amén, amén y amén. Padre, en el nombre de Cristo te damos gracias, Señor, por este tiempo que hemos compartido tu buena palabra. Gracias porque nos has permitido poder estar aquí reunidos conjuntamente con mis hermanos. Desde ya te rogamos y te pedimos por aquellos hermanos que no han podido venir, ya sea por sus cuestiones laborales, por sus problemas tal vez de familia, para que tú pongas tu mano, Señor, de salud, de sanidad, de orden, de paz y también de provisión, Señor, para que siempre tengamos para poder estar aquí en cada uno de nuestros discipulados también. Desde ya te pedimos también por nuestros discipulados, que se puedan desarrollar con normalidad, sin incidencia, sino que dándote siempre la gloria, la honra y las gracias a ti por permitirnos podernos reunir en esos hogares y llevar la bendición de tu palabra a cada uno de los hermanos de ahí que nos escuchan. Gracias por abrir esas puertas, Señor, y ábranos aún más para que podamos llevar tu palabra. Llévanos siempre con bien, con bendición, aparte el mal de nuestro camino, y guíanos siempre por el camino del bien. Y cuando nos desviemos, pues en tu misericordia y bondad ayúdanos a regresar, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, mi Dios, amén, amén y amén. Bueno, Dios me los bendiga, hermanos. A través del Zoom les agradecemos su tiempo y que están aquí con nosotros, y bueno, nos vemos.